Que el Señor le bendiga, un gusto saludarle y compartir con ustedes, dándome también parte de la iglesia. Eso es bueno. Creo que es el primer domingo que lo acompaño y que me acompaña mi familia, así que si usted me vio ahí en labores con el dominguito, él es bien especial mi compadre, así que se pone inquieto, pero lo estuve acompañando durante todo el culto, estábamos allá afuera con mi niño. Que bueno es el Señor que nos permite ser iglesia, ser comunidad. Sin duda, cada uno de ustedes interiorizado de sus realidades, participando de sus vidas. A veces uno como ¿cómo decirlo? Como un ente externo se involucra también en su realidad, pero siempre presentes cada uno de ustedes en nuestras oraciones y trabajando juntos por la extensión del reino. El Señor nos permita compartir su palabra y aprovechar esta miniserie, una miniserie de sermones que nos invitan a redescubrir la adoración. Eso vamos a estar compartiendo durante los domingos de diciembre y aprovechando esta temporada, porque ya que es el primer sermón y es un privilegio poder compartirlo con ustedes, es bueno decir algunas cosas. Nosotros, los evangélicos, somos dados por mirar con un poco de rechazo todas estas fechas y celebraciones, porque de una u otra manera insistimos en que no es la fecha en la que nació Jesús, en que de una u otra manera colaboramos o cooperamos con el mundo, con el consumismo y tantas cosas más. Pero también nos olvidamos que la misma palabra del Señor nos invita a hacer uso de aquellas riquezas injustas en las cuales, escuchando que el mundo toma la Navidad, participa de ella, transmite programas especiales, incluso muchas gracias hermano, nos encontramos con historias bíblicas que las transmiten por los canales de televisión, películas que salen hoy día en las aplicaciones, se lanzan películas que no hablan de la Navidad, del niño del pesebre, cuentan historias alternas o resaltan los valores cristianos. ¿Podríamos entonces simplemente decir: "No, no vamos a aprovechar este tiempo"? Creo que sería un tremendo error, ¿sí? Entonces nosotros, los cristianos, no celebramos la Navidad, no tenemos este tiempo de Adviento porque sea justamente la fecha exacta en la que nació Jesús, porque celebramos el cumpleaños de Jesús. No, aprovechamos la oportunidad para poder compartir el evangelio con otros, aprovechamos la oportunidad también para, incentivar nuestro corazón, hermanos, porque digámoslo así, durante todo el año el corazón se ahoga con un montón de preocupaciones. Llega esta temporada, igual hay otras preocupaciones, de hecho las vamos a tocar en el sermón, pero llega un tiempo también en el que el Señor nos invita a mirarla a Él de una manera distinta, a redescubrir cosas, a poder reencantarnos con cosas respecto de lo que significa nuestro Salvador. Y la llegada de Cristo es fundamental para el plan de redención. Al menos yo siempre lo veo así. En nuestra historia es el inicio de nuestra redención. Nosotros decimos, fuimos salvados antes de la fundación del mundo. Amén. Pero en nuestra historia, en nuestro tiempo, en la realidad, la redención inicia en ese punto, porque es la promesa cumplida. Entonces es una temporada súper, súper importante en la cual también, queridos, tenemos que aprovechar para acercarnos a otros. Nosotros, la mayoría de ustedes que conocen el servicio y lo que hacemos en Villa Alemana, los miércoles predicamos en las calles. Y la verdad, yo le decía a los hermanos que nos acompañan, esta para mí es como una de las mejores temporadas junto con Semana Santa, porque te hace fácil compartir. Durante el año uno como que tiene que arreglárselas para hablarle a la gente, no, tratar de conectar con alguna historia, con alguna cosa contingente que está pasando, pero cuando es Navidad y cuando es Semana Santa, uno fácilmente se agarra. Sí, vamos a celebrar la Navidad. ¿Usted sabe por qué es la Navidad? Sí, y no lo hacemos desmereciendo las tradiciones que el mundo tiene. Sí, no nos burlamos ni del viejo pascuero, ni de los renos, ni del árbol, porque no somos puestos para eso. Tenemos que aprender a dialogar también con la cultura, a ser sabios y llevar a las personas a Cristo. Entonces, con esta pequeña introducción, salgo en defensa de todos aquellos que aprovechan este tiempo para poder compartir con otros y para poder hablar de Jesús, ¿sí? No nos preocupemos de minucias como si es la fecha, si no es la fecha. Si usted quiere hacerle un regalo a alguien, hágalo, disfrútelo, vea la sonrisa de sus hijos, aproveche ese tiempo, siempre recordando en el corazón que lo que nos mueve a nosotros los cristianos es Jesús. ¿Sí? Y que por eso también recordamos la Navidad y les gusta o no les gusta en el mundo creyente y no creyente, celebran la Navidad porque Cristo le dio sentido, ¿sí?
De hecho, Merry Christmas, ¿sí? En inglés tiene que ver con Jesús, ¿sí? Con la llegada del Salvador. La Navidad es un tiempo de gratitud, un tiempo de generosidad que se manifiesta de manera muy especial en nuestra comunión con los demás. No sé si usted lo ve así. Es lindo este tiempo porque de una u otra manera nuestro corazón se conmueve, nos dan ganas de compartir con el otro, invitar a los amigos, a los hermanos a compartir un desayuno de Navidad, un rico almuerzo, cosas que uno va como incentivando mucho más. Y eso es bueno. La Navidad tiene que producir de una u otra manera eso, sobre todo en este tiempo. Pero la Navidad también debe ser un tiempo de adoración, un tiempo de reconocer la bondad de Dios y su cuidado, un tiempo de recordar su grandeza y su misericordia, de agradecer por la encarnación de Jesús, el cual es el inicio, es el hito que le da inicio a la redención en nuestra historia hoy. Adoración es reconocer, eso significa adorar, ¿sí? Adorar es mucho más que cantar, que levantar las manos, adorar es más que palabras, ¿sí? Adorar es reconocer, yo reconozco a Dios como el dador de todas las cosas. María lo hizo en su cántico, comienza así. La Navidad, por lo tanto, también es un tiempo para examinar nuestro corazón en cuanto a la adoración pública y a nuestra adoración privada, en cuanto a nuestro reconocimiento de Dios en nuestra vida y en reconocer también su favor, lo que Él ha hecho con nosotros, por nosotros, y en reconocer también su trato, porque Dios trata con nosotros, no es solo un objeto al cual nosotros nos rendimos y le hacemos lo así como te adoramos, te adoramos, te adoramos y seguimos con nuestra vida. La adoración proviene, nace, se alimenta de una relación, del trato con Dios, con usted y conmigo. ¿Sí? También se nutre de las obras del Señor. Y el cántico de María, eso es lo que nos expresa, ¿sí? Ese avance en la vida de adoración diaria que tenemos que redescubrir. Quizá usted va a ver los elementos en el sermón de hoy y usted va a decir, no, yo vivo mi vida así con el Señor, yo adoro hacia Dios, así lo experimento. Gloria a Dios por eso, ¿sí? Si tampoco pretendemos descubrir algo nuevo. Está todo ya visto debajo del cielo. El Señor lo conoce todo y Él lo ha hecho bueno. Sí, pero si de algo usted hoy día se nutre escuchando, quizás es exhortado, no estoy viviendo mi vida de adoración con Dios así, no le estoy reconociendo como el bien mayor, estoy quizás em, ahogado por las cosas del presente, mis problemas son más importantes que mirar el panorama general, yo creo que el sermón de hoy va a ser de mucha bendición para usted, como también espero que lo sea para mí. Cuando las luces de los árboles, el valor del regalo esperado, y las expectativas de nuestros seres queridos de una u otra forma nos tientan a rendir nuestra adoración, nuestro reconocimiento, recuerda, adoración es reconocimiento, nuestra adoración al dinero, al trabajo, al placer o la familia, el vivo recuerdo de la llegada de nuestro Salvador nos invita a mirar a aquellos que le recibieron, como María, y reavivar nuestra adoración a Dios. Entonces, desde esta mirada, hermanos, finalmente Dios en su soberanía nos permite a todos los cristianos aprovechar este tiempo, porque es súper paradójico. Finalmente la Navidad, que todos reclamamos y los que somos bien así canutos, no, es que la Navidad la gente lo mira como un tiempo y compra y se preocupa el regalo y del árbol. Mano, finalmente igual viene a ser algo bueno, comillas, porque viene a ser una prueba para nosotros también. En donde nosotros, está la tentación de a quién le vamos a rendir reconocimiento. La temporada permite eso porque el año nuevo uno hace el recuento con las familias, cena y todo, pero digámoslo, ya llegando la Navidad, todos empezamos a mirar para atrás cómo fue el año, a qué cosas nosotros le rendimos adoración, qué cosas fueron las que ocuparon nuestro corazón durante el año, hacemos reflexiones y esta temporada nos permite eso. Nos permite examinar el corazón y ver, no está mal estar atento a las expectativas de los hijos cuando te piden algo, ¿sí? Pero no dejes que esa expectativa termine transformándote o guiándote a rendirle adoración o reconocimiento. Tengo que trabajar, tengo que conseguir la plata o tengo que endeudarme. ¿Sí? No está mal pensar en el lindo deseo de pasar un tiempo en familia, de disfrutar, pero que no nos terminemos rindiendo al placer, a la satisfacción, ¿sí? Humana, sino que podamos siempre todo eso matizarlo con la presencia de Cristo que nos va guiando y ayudándonos a entender que las cosas son pasajeras, pero que Él es eterno.
Hoy queremos invitarles, y digo en plural porque estamos compartiendo esta serie en Viña, en Villa Alemana, y queremos invitarles a considerar el Cántico de María como una expresión genuina de adoración, que nace desde lo profundo de un corazón agradecido, a pesar del conflicto y del gran peso que conlleva llevar la voluntad del Señor. Cuando meditemos en este cántico, yo quiero invitarles a ustedes, y creo que quizá por una cuestión natural las mujeres se van a sentir mucho más, van a empatizar mucho más con María en cuanto a su situación. Nosotros los hombres nos va a costar, pero tenemos que hacerlo porque nos va a permitir experimentar un gozo y una reacción distinta frente a la llegada del Salvador. Pero es interesante que nosotros consideremos todos los elementos del contexto de la situación de María y que los contrastemos con el cántico, ¿sí? Porque el cántico de María no es el cántico de una madre soltera que no conoce al papá de su hijo y que está inserta en una sociedad machista y legalista, ¿sí? No sé si lo entiende. Usted escucha una mujer totalmente agradecida, confiada. Gracias, Señor, por darme un hijo para que la sociedad, mi familia y el que va a ser mi esposo me rechacen. Porque, ojo, estamos frente a un panorama incierto, pero ella estaba totalmente esperanzada. Entonces, nos invita a nosotros a redescubrir nuestra adoración, porque si ella en una condición tan compleja es capaz de decir, Señor, si es tu voluntad, yo le agradezco y te alabo, te adoro, te bendigo. No se pone a decir, no podría haber sido de otra manera. No, no entra en el diálogo con el Señor, sino que acepta la voluntad de Dios. ¿Qué pasa antes de llegar acá? Porque nos encontramos con un himno, con un cántico hermoso. María ya había recibido el anuncio del ángel Gabriel en relación a la gestación milagrosa de Jesús en su vientre. Sí, le anunció su nombre, Emanuel con nosotros, y así tantas cosas que nosotros podemos leer en los evangelios respecto de la llegada del Salvador. ¿Sí? Un suceso que es real. Me permito decirlo, asumo que todos los que están aquí sentados lo entienden, lo reciben y lo creen así. La llegada de Salvador, la encarnación de Cristo no es un mito, es una realidad. ¿Sí? No es una interpretación, no es que los escritores bíblicos interpretaron el suceso. Jesús realmente fue gestado en el vientre de María de manera milagrosa por la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Es fundamental en nuestra fe. Lo creemos así, ¿sí? Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Y María, con una disposición humilde, acepta la voluntad de Dios para su vida a pesar de todo lo que esto implica. Algo ya escuchamos, ¿cierto?, de lo que implica. El ángel le contó a María que su prima Elizabeth había concebido un hijo en su vejez. Le estaba contando que una situación similar estaba pasando dentro de su familia, a pesar de su esterilidad, porque María no era estéril, pero su prima Elizabeth sí lo era. Y esto era, o el ángel, uno dice, ¿por qué el ángel le dice esto a María? ¿Cuál es el propósito de que el ángel le diga a María que su prima concibió en vejez? Recuerden que María le dice al ángel, ¿cómo va a pasar esto si yo no he conocido varón? Yo no he estado con ningún hombre y tú me dices que yo llevo en el vientre al hijo de Dios, al Salvador del mundo. Entonces, el ángel le recuerda esto o le dice esto a María para que ella entienda que para Dios no hay nada imposible, ya que, como lo dije anteriormente, María le hace mención al ángel respecto de yo no conozco varón. Entonces sí, le dice, pero tu prima que es estéril también está esperando un niño. Entonces, no le dice para Dios no hay nada imposible, pero la está invitando a que reconozca en su corazón y mire la historia de la redención. Por eso que es el cántico de María, son muchos sucesos en su proceso que la llevan a prorrumpir en alabanza, porque ella siempre acepta la voluntad de Dios, pero es hasta el cántico que nosotros vemos y decimos, ella realmente está alegre por lo que le está pasando. Porque una cosa es decir, Señor, hágase así con tu sierva, ¿sí? Si usted lo puede leer más arriba. Es como una disposición súper humilde. Dios es soberano y si el Señor dice que tengo que hacer esto, lo voy a hacer. Hágase así con tu siervo. Pero el cántico expresa que ella no solo lo acepta, sino que está gozosa, alegre por eso. Qué lindo. Sabiendo que esta María, o sabiendo esto, María va a visitar a su prima, probablemente para encontrar apoyo y sostén en cuanto a lo que estaba viviendo.
Sí, nosotros solemos empatizar con las personas cuando viven nuestras mismas experiencias. El día viernes estuvimos compartiendo con un joven de nuestra iglesia que está pronto a contraer matrimonio. E hicimos una dinámica bien entretenida, que era que todos los hombres casados teníamos que contarle o compartirle una experiencia. ¿Qué experiencia y qué consejo tú le darías a él? Y empezó. Partió con una sonrisa, terminó en lágrimas, en llanto. No, no fue tan así, pero lo interesante de esa conversación es que todos llegamos a la conclusión de que eh, necesitamos compartir nuestra experiencia y empatizar con el otro, ¿sí? Es algo que a los hombres nos cuesta, ¿sí? O a algunos, a mí no me cuesta nada porque yo hasta del púlpito cuento mis privacidades, mis intimidades, pero a la mayoría le cuesta abrirse así como, ya, voy a contar o voy a empatizar con tal cosa que me está pasando. Y es un ejercicio súper sano. María necesitaba eso. Escuchó que su prima estaba pasando una situación igual. ¿Con quién más puedo compartir esto? Igual vais con el miedo de que te juzgue. Porque por último, María tenía a su esposo que en ningún momento, no, si este bebé es de mi esposo. Pero yo vengo acá y le voy a contar. Pero es maravilloso lo que va sucediendo porque antes de decir cualquier cosa, los que conocemos la historia, antes de decir cualquier cosa, el niño en el vientre de María, perdón, de Elizabeth, reacciona a la llegada del Salvador y salta, ¿sí? Por una obra del Espíritu Santo. De hecho, el texto es explícito en Lucas en decir, María, Elizabeth llena del Espíritu Santo, declara lo que solo María sabía hasta ese momento. Entonces, recuerden, no hay WhatsApp, ¿sí? No, María no le pudo haber dicho a Elizabeth, oye, me pasó esto. No, nada, ¿sí? Entonces llega, no había forma de que Elizabeth supiera lo que le estaba pasando a su prima, pero Elizabeth lo sabe. Llena del Espíritu Santo, le dice, bendita eres y eres bienaventurada por haber creído. Reconoce esto en su prima. Y recién aquí es cuando María, asombrada por el testimonio de Dios, prorrumpe en adoración. ¿Sí? Hay muchas cosas que ella le van mostrando, ¿sí? Es inevitable. Yo creo que en la condición de María cualquiera miraría lo que viene hacia adelante y la ansiedad nos consumiría. ¿Cómo voy a enfrentar esto frente a mi familia? Tengo un prometido, hay toda una sociedad encima, hay una ley que dice que yo debería morir apedreada. Y empezamos con una lista, ¿sí? De cosas, pero ella no. Ella prorrumpe en alabanza y nos invita esta mañana a redescubrir el sentido de la adoración. Y cómo en estas situaciones difíciles de la vida y en las fáciles también, la adoración es parte esencial de la vida cristiana. La adoración de María nos invita a tres cosas, queridos hermanos. Y la primera de ellas es a reconocer a Dios como el bien mayor. Podrá decir, ¿es algo lógico? No es tan lógico en nuestra vida si examinamos la manera en la que estamos viviendo el día de hoy. Los versículos 46 y 48 nos decían, porque ya los leímos juntos, lo siguiente. Entonces María dijo, ya, ese entonces es súper importante porque es un conector. Luego de todas estas cosas que han pasado, María dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en mi Salvador. Solamente el 46 y el 47. ¿Sí? Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María inicia su cántico con una declaración de reconocimiento. Engrandece mi alma al Señor. Por sobre todas las cosas, dice María, reconozco desde lo más íntimo que no hay nada más grande que Dios. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en mi Salvador. María no solo reconoce el valor de Dios, tú eres lo más grande, ¿sí? Ahora, decirle a alguien tú eres lo más grande, insisto, no es una cuestión aprendida o sistemática. Por eso María dice, mi alma engrandece al Señor. Porque ella está diciendo, yo lo hago porque quiero hacerlo, yo lo hago porque lo reconozco, yo lo hago porque entiendo quién es Él. No lo hago porque simplemente me lo enseñaron en la iglesia, en la escuela dominical,
o porque hay una aleta proyectada la cual yo repito cada domingo. No, yo canto con sentido. Yo engrandezco al Señor, sé quién es Él, lo adoro y estoy satisfecha en Él. Cuando María dice que su espíritu se regocija en el Salvador, significa que ella aprecia la intervención divina en su historia. Regocijarse en el Salvador es apreciar la intervención divina en nuestra historia, es comprender que ella no necesita nada más que eso. Mi espíritu se regocija en mi Salvador. Y no ocupa ni Señor, ni Dios, ni Jehová. Ocupa Salvador. Es importante eso porque está haciendo alusión justamente al suceso tan personal que le está tocando vivir, que es llevar a Jesús en su vientre, que es ser la madre de Jesús. Hoy, al tener el panorama completo, sabemos muy bien que la vida de María no obtuvo ningún beneficio de aquellos de lo que los hombres buscamos. Ella no recibió ningún título nobiliario, no recibió una herencia, no bajó un castillo del cielo que le dijo ahora habitarás en este lugar porque eres la madre del Salvador. No vinieron los judíos, sí, a reconocerla como correspondería quizás por la posición en la que ella estaba. Su situación social a causa de la llegada de Jesús era bastante complicada. Por decirlo menos, el Mesías no le entregó un estatus diferente en medio del pueblo. Por eso es que las palabras de María expresan una convicción, y es la siguiente convicción, que no sé si nosotros tenemos en nuestra vida. No hay nada más valioso que Dios. Y lo que Él hizo, hace y hará por mí es suficiente y me satisface. Considere eso. Consideremos, perdón, me voy a incluir. Consideremos esto. Ya, recuerde, un hijo, no hay un padre presente porque nadie sabe quién es. Quiero que entendamos lo que estoy diciendo. Nosotros conocemos la historia completa, sabemos quién es, sabemos que ella estaba convencida, pero quiero que nos pongamos en su lugar. Porque si usted y yo estuviéramos en su lugar, y creo que las mujeres lo pueden entender mucho más de lo que lo entiendo yo, no fácilmente elevaríamos un cántico de alabanza como el que acabamos de leer. No lo haríamos, ¿sí? Y no me digan, no, pastor, yo sí lo haría, porque no es así, ¿sí? Le cuento una anécdota. Yo era súper Barça cuando era joven y estaba en la iglesia, cuando recién llegué. Y yo leía cuando los discípulos dejaron abandonado a Jesús y yo, mire, pues decía, yo no lo hubiera hecho. Pero yo lo decía, hermano, yo lo decía convencido, de verdad lo decía convencido en mi corazón. De verdad yo leía así, pero ¿cómo abandonaron al salse? Y yo cuando oraba, lo digo de verdad con el Señor de testigo, cuando oraba, dice, Señor, yo no te hubiera abandonado, le decía. Entonces, no, si somos pecadores, en las circunstancias, y lo mismo en esta situación, Señor, no, si a mí me pasara lo de María, yo igual te adoraría, te alabaría y escribiría una canción más linda que la de María. No es así. Por eso que al mirar la expresión de alabanza, nosotros decimos, Señor, qué grande eres tú y cómo usas a personas humildes y bajas como ella misma reconoce para poder mostrarnos un camino. ¿Cómo María llega a adorar a Dios de esa manera, a rendirse en una situación tan compleja, pues sabiendo que Él es el bien mayor? Si finalmente pierdo mi vida porque me van a apedrear por causa de la ley, no importa, hice la voluntad del Señor. Si finalmente me abandona mi esposo y quedo a la merced de cualquier cosa, el Señor es mi Salvador, Él es mi sustento, Él estará conmigo. Él me dijo que esto era su voluntad y yo creo en la promesa, yo conozco la historia de mi pueblo. Se fijan que después ella va recitando las obras del Señor en la historia del pueblo, por eso ella entiende que eso tenía que pasar. ¿Sí? No es solamente una convicción del corazón, oh, es que yo siento que esto es verdad, como a muchos nos gusta. No, yo lo siento, así hay un sentimiento, pero hay una convicción racional. ¿Por qué? Porque el pueblo judío conocía su historia. Ellos sabían cómo debía pasar. María entendía la ley del Señor como deberían haberla entendido los maestros de la ley. Sabía que esto tenía, a ella le hace sentido. Sí, la verdad es que Dios prometió un Salvador y que tenía que ser así. Hay una profecía, la leímos, ¿sí? Cuando estaban encendiendo la vela de la esperanza. Esperanza de hoy, ¿cierto? Lo leímos. Ella estaba interiorizada en esta realidad. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Simplemente recordar y tomar de ese bagaje que hay en ella para decirle, bendita eres, y que ella pueda experimentar ese sentimiento. La vida es dirigida por aquello que reconoce como necesario e indispensable. Luchamos no solo para alcanzar esa meta, sino que ese bien mueve todos nuestros afectos.
Por lo tanto, adoramos lo que necesitamos y anhelamos tener en nuestra vida. Aquí es donde las expresiones de adoración y reconocimiento se alimentan. Y aquí es donde María expresa: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en mi Salvador. Para ella esto es el bien. No necesito nada más. Por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿hacia dónde vamos? ¿Es Dios el bien mayor en nuestra vida? Y a esto nos referimos con redescubrir la adoración. Es una invitación a vernos a través de la vida de otros. Otros que no solo cantaban lindas canciones y cumplían con sus diezmos, sino que son otros que con la vida le dieron sentido y consecuencia a sus cánticos. Entonces, en esta mañana les invito, queridos, y nos invito a que podamos ver a Dios como el bien mayor. Ahora, el texto avanza y comienza a construirse y a darle sentido a su expresión de alabanza. ¿Por qué María dice cómo engrandece al Señor y cómo se regocija en su Salvador? ¿De dónde se alimenta esto? ¿Simplemente de algo que aprendió, de algo que vive? La Biblia nos dice el por qué, el conector con lo anterior. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Amén. Lo segundo, en relación a redescubrir la adoración por medio de la vida de María y de su cántico, es reconocer el trato personal de Dios con nosotros. Porque María reconoce a Dios como el bien mayor. No hay nada más grande fuera de ti. Y tu voluntad es perfecta. Por lo tanto, si tú dices que yo vaya para allá, yo lo voy a hacer. Tú eres lo más grande. Pero también eso nace de una relación personal. Yo reconozco que tú tienes un trato conmigo. ¿Sí? Dios no es el gran arquitecto del universo. Porque esa visión es pensar que Dios hizo algo y lo dejó abandonado, como ya que funciona solo. Y nosotros sabemos que parte fundamental de nuestra teología es que Dios sustenta todas las cosas. ¿Sí? Dios sustenta todas las cosas. La semana pasada yo tuve un ejemplo de alemana, aprovecho para hacer esto, en donde uno piensa que sustento es esto. Eso es sustentar, ¿o no? Se está llenando, se está acabando el agua. ¿Qué es lo que hace Dios? Me sustenta, llena el vaso, ¿o no? ¿Sí? Ya, si usted lo sabe, bacán. Si no, quiero enseñar algo nuevo. Sustento no es eso. Sustento es esto. Él lleva el vaso. Eso es sustentar. Usted tiene que ver su relación con Dios de esa manera. Tiene que ver a Dios así con usted. Dios no es el gran arquitecto del universo que viene, usted se le acaba el agua, te lleno el vaso. No, Dios va con usted. El agua se va acabando y Él llena el vaso, sin duda. Y cuando el vaso se cae, ¿qué hace el Señor? Y lo sostiene. ¿Sí? Somos súper frágiles, pero el Señor nos sustenta. Y María reconoce el trato de Dios con su vida. El cántico de María continúa y nos describe la relación personal de María y su Señor. La grandeza y el gozo que Dios le transmite a María proviene de un trato personal que ellos tienen. Y quiero que me entiendan, no es simplemente reconocer algo porque lo dicen. La adoración proviene de un vínculo, del reconocimiento del trato personal. María reconoce su condición de pecadora. Ella dice: ha mirado la bajeza de su sierva. Es decir, Dios sabe quién soy yo. No es que María haya hecho algo malo en particular, ¿sí? Porque uno dice, miró la bajeza, ¿qué habrá hecho María? No, ella está reconociendo su condición humana, pecadora. Pero a pesar de esto, igual me van a decir bienaventurada. O sea, ella está viendo en una situación adversa una tremenda bendición, solo porque es la voluntad de Dios. Y eso debe hablar a nuestros corazones. Agradece que a pesar de eso, de su bajeza, Dios la haya llamado a servirle. Mira más allá del problema. Y repito lo mismo para que seamos conscientes. Mamá soltera, comprometida en una sociedad machista y legalista. María sabe que el bien es mayor. Por eso dice, grandes cosas me ha hecho el Señor. Mire pues, grandes cosas me ha hecho el Señor. Y nosotros hoy día desde nuestra vereda miramos su historia en lo natural
¿Realmente Dios le hizo grandes cosas? No, pero ella lo veía a la luz del panorama general. Dios está haciendo algo grande conmigo y me siento bendecida por eso. Su ejemplo nos ayuda a mirar nuestra relación con Dios de esa misma manera, considerando lo que es realmente bueno y necesario. Insisto, en lo natural, nada bueno le podía venir a María, perdón. Nada bueno le podía venir. Pero, ¿qué cantó ella? Dijo, su misericordia de generación en generación. ¿Cómo interpretaríamos un suceso como el que le está ocurriendo a María hoy? ¿Y cómo lo interpretan muchos cristianos? Dios me está castigando. ¿Cómo se le ocurre hacerme esto? ¿Qué habré hecho yo? Si mira todos los problemas que me va a traer esta situación. Pero María no actuó así. María adoró al Señor. ¿Por qué? Porque Dios era su bien mayor. ¿Por qué? Porque ella reconoce el trato de Dios con su vida, lo ve, ella se examina a sí misma. Yo no merezco nada, pero Dios se está relacionando conmigo. Dios está viéndome, Dios me está amando. Dios está viéndome, Dios está considerando mi vida de una manera muy especial. Dios no es solo un bien en sí mismo, queridos. Su intervención en nuestra historia es lo que nos permite reconocer su valor y apreciarle como el bien mayor. Sí, el texto es muy hermoso porque uno lo contrasta con su propia situación de vida y con tantas cosas que a veces yo le reclamo a Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y no alcanzamos a ver el panorama general y agradecer y decir, Señor, a pesar de, tú estás conmigo y me bendices, me cuidas y me permites, por último, ser un instrumento en tus manos. No sé cuánto va a durar mi vida, pero somos instrumentos en tus manos, Señor, porque ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Mire, santo es su nombre. Grandes cosas me ha hecho. Hasta aquí es solo personal, me ha hecho a mí. ¿Sí? Y nosotros sabemos lo que María está viviendo. Insisto, los evangelios y la historia no nos cuentan que María ya tenía una gran vida. No obtuvo ningún beneficio terrenal, es como cuando pensamos en los apóstoles, en los verdaderos apóstoles, sí. ¿Sí? No vemos hombres ahí en grandes carros, sí, grandes naves con velas, último modelo, no. Vemos hombres que recibían bienes del otro y los compartían con los más necesitados, que no estaban preocupados de cosas materiales, cosas pasajeras. No vemos a María pendiente si su situación va a cambiar. No, ella está agradecida, simplemente porque el Señor se fijó en ella y la bendijo. No está mirando las circunstancias, está viendo el panorama general. Y aquí aprendemos una cosa nosotros como cristianos, aprender a ver el panorama general y no ser tan egoístas e individualistas de preocuparnos de la situación particular mía. Es que yo, es que yo, es que yo. Pero cuando abrimos los ojos y vemos el panorama general como lo vio María, sin duda por la obra del Espíritu Santo, nuestro corazón prorrumpe en alabanza y reconoce la misericordia del Señor, que es de generación en generación sobre aquellos que le temen. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿reconoce el trato de Dios? No mires su relación contigo a través de lo que el mundo espera o por medio de los beneficios. Redescubre la adoración considerando el trato de Dios contigo a través de la obra de Jesús. María miró a Jesús y todo lo malo se volvió una oportunidad y un motivo de gratitud. Incluso para nosotros que somos creyentes, cuando el pecado triunfa sobre nuestra vida, y cuando digo que triunfa, me refiero a que cedemos a la tentación y caemos, aún ahí hay una oportunidad para reencontrarnos con Cristo. Y vemos su trato con nosotros y podemos crecer. Finalmente, el texto nos cuenta que María reconoce las obras de Dios. La palabra del Señor dice, su misericordia de generación en generación a los que le temen. Aquí hay una conexión. Ella se incluye en esta misericordia, pero a la vez también cuenta que los que le temen reciben esa misericordia. Y en la introducción, para poder seguir con el versículo 51, hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos.
Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Reconocer entonces las obras del Señor. María declara las obras del Señor y dice que la misericordia y su trato bondadoso es evidente en todos aquellos que le temen. No hay nadie que tema al Señor que no diga, el Señor tiene misericordia de mí. Y desde aquí declara las obras de Dios en la historia de su pueblo y el cómo toda esa acción revelaba dos cosas. La primera es que Dios es fiel y cumple sus promesas. La segunda es que lo que más necesitamos es Cristo. La descripción de María está llena de contrastes. Creo que usted lo alcanza a ver. El poder de Dios y el poder de los hombres. Los soberbios y los humildes, los ricos y los hambrientos. Con cada uno de ellos Dios obró de manera inesperada, revelando a los hombres el gran problema de su corazón para llevarles a Jesús. ¿Y por qué digo de manera inesperada? Porque finalmente en la historia siempre vemos que los tronos de los poderosos triunfan, pero Dios se impuso sobre ellos. Dice que el 51 el Señor hizo proezas con su brazo, está haciendo alusión al poder de Dios y esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Todos aquellos que decían, no, Dios no, Dios no, Dios no, Dios derrumbó sus pensamientos y les mostró que Él es soberano. Quitó de los tronos a los poderosos, por más que quisieran mantener su poder. Hermano, incluso la palabra del Señor nos cuenta que los emperadores se rindieron al Señor, terminaron trayendo bendición al pueblo de Dios, porque el Señor es soberano sobre todo, ¿sí? Al menos el libro de Daniel no nos revela que los emperadores del momento se hayan rendido o no al Señor, ¿sí? Como Darío o Nabucodonosor. Reconocieron al Señor como un Dios soberano, poderoso y más grande que cualquier cosa. Y Dios lo usó a ellos. María conoce esa historia. Exalta a los humildes, ¿sí? En lo natural, por supuesto, los humildes nunca son exaltados, siempre son mirados como en menos, pero María dice, Dios cambia esta historia y trabaja de esta manera. Los hambrientos son colmados de bienes y los ricos son enviados vacíos. Va haciendo este contraste para decirnos o para invitarnos a nosotros a no encontrar en la manera en la que el mundo ve lo material, la satisfacción, el placer, una respuesta. Y quiero hacer el puente con lo que hemos estado compartiendo en Santiago, ¿sí? Ustedes la semana pasada me parece que ya terminaron la serie en Santiago. Último sermón. Nosotros hoy en Villa Alemana lo terminamos hoy día. De ahí es porque yo hice un pequeño cambio, pero vamos a seguir también con Adviento. Santiago hace un contraste súper fuerte entre ricos y pobres, ¿sí? Cómo las comunidades lo miraban. Pero en ningún momento dice que los ricos sean malos y los pobres sean los buenos. Y eso es importante entenderlo, porque en este texto nos encontramos con esa misma realidad. Hay una crítica o más que una crítica, hay una revelación respecto de la voluntad de Dios sobre los poderosos, sobre los humildes, sobre los soberbios, pero todos ellos son transformados también por el Señor. Y que el Señor envía a los ricos vacíos no significa que los haya despreciado o desechado, porque también hay ricos que se van a salvar y pobres que se perderán, ¿sí? Como poderosos que entrarán en el reino de los cielos y personas muy débiles que sufrirán en el infierno. Dice la palabra que Él socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres. Nos vamos encontrando entonces con un relato hermoso de la historia de la salvación. ¿Reconoces esas obras del Señor? Y me refiero a estas obras que la palabra nos describe. Porque a pesar de la historia de Israel, pensemos en el punto en el cual se encuentra María. María o el pueblo, ya María había hablado de su situación personal, pero el pueblo está sometido al imperio romano. Pero ella exclama que Dios ha tenido misericordia de su pueblo. A pesar de esto, que se ha acordado de Abraham, de sus padres y de su descendencia. ¿Por qué María dice eso? Si todavía no pasa nada. Porque María ve la historia a través del niño que está gestándose en su vientre.
María ve la vida a través de Jesús. Así como en lo natural, en su historia particular, nosotros podemos ver que va a ocurrir una tragedia en cualquier momento, en la historia de Israel, ¿sí? De la descendencia de Abraham, también podemos ver que en cualquier momento puede ocurrir una tragedia, sometido a un imperio poderoso, quizá uno de los más poderosos o el más poderoso de la historia. Y compleja la situación. Pero aún así ella decía, Dios tuvo misericordia de Israel. Dios se acordó de su pueblo, porque estaba mirando la historia y la vida a la luz de Cristo. Entonces nos preguntamos, ¿reconoces las obras del Señor a tu favor? Si miras el panorama general y no el capítulo específico de tu vida, tu perspectiva se va a ampliar y podrás reconocer, tengas o no tengas lo que deseas hoy, que Dios sí ha obrado a tu favor. ¿En quién te reflejas? Seas rico, hambriento, poderoso o débil, soberbio o humilde, Dios está actuando a favor en tu vida. En este momento el Señor está haciendo algo a tu favor. No sé en cuál de ellos estamos. ¿Soy el rico, soy el pobre, el hambriento, el poderoso, el débil? ¿Soy el soberbio o el humilde? Pero Dios está haciendo algo a tu favor hoy. Y espero en el Señor que lo podamos ver. Espero yo también poderlo ver en mi vida. Dios no solo tiene un trato personal contigo y conmigo, Él hace cosas concretas por su pueblo. Dios nos convence de nuestra necesidad de Él, obra en nuestros corazones de manera íntima, nos cuida, sustenta y guía. ¿Dónde estás mirando al llegar esta temporada? Y concluyo. Se va terminando el año y necesitamos examinar nuestros corazones. Cada uno de nosotros sabe muy bien por qué cosas ha luchado y qué fue lo que lo mantuvo en pie. Y no busco con esta consideración final una respuesta aprendida, sino una respuesta honesta. Y cuando digo una respuesta aprendida, me refiero que de manera natural los que estamos en la iglesia decimos, no, el Señor me ha sustentado. No, yo le invito a examinar el corazón y tener una respuesta honesta frente a esta pregunta. Y en Navidad, como ya lo dijimos, tenemos la oportunidad de observar nuestras vidas a la luz del año que se va con acierto y con desacierto. Nos miramos a través de las expectativas de finalizar felices y contentos el año que se nos va, o tal vez con la expectativa de seguir amargados y tristes por todas las tragedias que esperábamos que llegaran. Pero reconoce al Señor. Hoy no permita que lo bueno o lo malo le impida redescubrir a Dios como el bien mayor de su vida, reconocer a Dios como el bien mayor de su vida. Considere cómo Él lo ha tratado, reconozca el trato de Dios con su vida y observe lo que Él ha hecho, reconozca las obras del Señor. Sea intencional. No busque lo que usted quiere encontrar en su historia. Busque lo que Dios quiere que usted encuentre. Se dará cuenta que siempre ha estado ahí. María nos enseña, no solo con su cántico, sino con su vida, lo que significa adorar al Señor. Amén. ¿Usted ha jugado buscando a Wally? Un clásico. ¿No? Buscando a Wally es Wally, un personaje que tiene una polera rayada roja, ¿sí? Y que los libros de los niños, porque hoy día se juega también online, pero no hay nada mejor que abrir las páginas de un libro, y le colocan el personaje ahí, y le dice, búsquelo, en medio de una tremenda multitud, ¿sí? Y hay páginas que son fáciles y otras son mucho más difíciles, ¿sí? De repente Wally va a la playa y muestran una playa llena de personajes y uno tiene que tratar de encontrarlo. ¿Cómo usted lo encuentra? Usted lo encuentra porque en su mente usted tiene una imagen, ¿cierto? ¿Cuál es la imagen? Wally, ¿sí? Y aunque aparecen un montón de personajes que se parecen, usted conoce las características. Tiene lente, un gorrito con un pomponcito, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? Con un pomponcito, rayado rojo, pantalones azules. Tengo en mi mente eso y lo busco, lo busco, lo busco hasta que lo encuentro. Sí, bueno, en esto es lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros buscamos sentirnos bendecidos, tenemos una imagen en la cabeza y es como un tremendo libro con muchas tragedias y muchas bendiciones. Y empezamos a buscar lo que yo quiero encontrar en medio de eso. Y como no lo encuentro, me frustro, ¿sí? Me siento, o si lo encuentro, me encuentro satisfecho en eso material. En cambio, cuando la imagen cambia en ese gran panorama y la imagen que tienes en tu mente es Cristo, su obra,
las cosas que Él hace por ti, su voluntad, y comienzas a buscar en el gran panorama, tú te vas a encontrar con ello. Entonces, a eso quiero ir. Cuando miramos el gran panorama de Dios y parece que igual y no está ahí, es porque tenemos una imagen distorsionada de lo que es ser bendecido y de lo que es ser amado por Dios. En cambio, cuando ponemos a Cristo en nuestro corazón y comenzamos a ver nuestras historias, yo le aseguro que usted lo va a encontrar. Sí, hay páginas más difíciles que otras en nuestras historias. Y así como un libro de Wally que viene con niveles básicos hasta un avanzado ultra con un montón de personajes que usted tiene que tratar de escarbar, escarbar y encontrarlo, siempre, siempre, si usted tiene en su mente a Cristo, usted lo va a encontrar. Solamente reconózcalo como el bien mayor, reconozca su trato personal con usted y reconozca sus obras no solo a favor suyo, sino que también a favor de su pueblo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Le invito a ponerse en pie para que oremos y preparemos nuestro corazón también para lo que será compartir la cena del Señor en este tiempo de Adviento. Bendito Dios y Padre Celestial, oramos en esta tarde que nos permite estar juntos y oramos en el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Oramos agradecidos, Señor, por tu gran misericordia, porque somos esa generación que, Dios mío, desciende de Abraham. Somos esa generación que desciende, Dios mío, de la promesa hecha al hombre y la mujer en el Edén. Señor, somos pecadores y sabemos que tal cual como María lo reconoció, tú miras nuestra bajeza, pero sin duda seremos y somos llamados bienaventurados. Y aunque no tenemos, Señor, el tremendo privilegio de llevarte en nuestro vientre, tu Espíritu, Señor, habita en nosotros y nos permite, Dios mío, ver las cosas de una manera diferente. Ayúdanos a redescubrir la adoración, que nos podamos, Dios mío, ver reflejado en tu historia, que podamos, Señor, agradecer, que podamos gozarnos, Señor, en esta mañana y decir como María dijo, mi alma se regocija en el Salvador, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija y mi alma lo engrandece. Dios Todopoderoso, ayúdanos a todos nosotros cada día a reconocerte como el bien mayor. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu trato personal con nuestra vida y ayúdanos, Señor, a reconocer tus obras, Señor, tus obras a nuestro favor y tus obras a favor del pueblo. Ayúdanos a adorarte, Señor. Gracias por dejarnos este testimonio hermoso en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén.